Hoy, dentro de la formación del mundo industrial, vamos a ver uno de los capítulos más importantes, el automóvil, la historia de Ford. Si hay algo que verdaderamente define el carácter de la nación americana, si hay algo que le da forma, que la caracteriza y que va a crear lo que es la identidad fundamental de los Estados Unidos, entre todos los inventos que hemos hecho, es el automóvil. Un carro rápido como este que necesitaba Tracy Chapman para irse para cualquier lado, que eso cualquiera era mejor para irse manejando a donde fuera, a cambiar su vida de alguna manera, de conseguirse un carro, irse con el hombre al que le está proponiendo esa historia, a ver si la vida les mejora. Pues en el mundo industrial va a llegar un momento en que va a aparecer un personaje que va a acuñar todos los inventos. Ya hemos dicho que aquí nadie inventarse, nadie se inventa nada solitario. Todos son conjuntos, cadenas. Este hombre lo que va a hacer es juntar una cantidad de cosas y ensamblarlas y volverlas masivas. El personaje es Ford, Henry Ford. Su padre era un emigrante. Y como tantísimos otros que hemos visto a lo largo de estas historias, como millones y millones y millones que llegaron en los barcos, el hombre viene de Irlanda, viene en un barco de la tierra de Irlanda. Él, a diferencia de los católicos, él es protestante, el papá de Ford. Por lo tanto, él no va a huir de Irlanda por la hambruna, porque la hambruna fue para los católicos. Acuérdense que esta es la pelea entre los católicos y los protestantes que duró 500 años, hasta que al final del siglo XX, en la última década, encontró la paz. Pero duró 500 años esta guerra. Entonces, él no es el caso de la hambruna. No es la historia de los católicos oprimidos, rebelión tras rebelión, enfrentándose una y otra vez al poder de los británicos. No, el hombre es protestante, el hombre no está llevado. Lo que pasa es que tanto tiempo de guerras, tanto tiempo de conflictos, de confrontaciones, de rebeliones, el hombre un día se cansa y le dice a la mujer, ¿sabe qué? Nosotros siempre seremos descendientes de los ingleses aquí. Llevamos 500 años y siempre seremos descendientes de los ingleses, nunca nos van a considerar realmente irlandeses, porque como somos protestantes y la pelea es entre católicos y protestantes, esto no es viable. No es porque él directamente fuera un perseguido, sino como por la mala vibra que se genera cuando un conflicto se prolonga indefinidamente en el tiempo y no tiene salida y no hay cómo arreglarlo. Un poco como le pasó a los primeros padres peregrinos cuando salieron de Inglaterra, unos por su fe religiosa, unos porque querían practicar y vivir de acuerdo con su utopía religiosa, y otros porque consideraban que ese país iba a estar en guerras tanto tiempo que ellos no querían vivir más en un ambiente así. Haga de cuenta. El asunto fue que el hombre, como tantos millones, cogió el barco y llega a los Estados Unidos, como tantos millones. Llega con su familia, pero él va a comprar un terreno adentro de la frontera agrícola. Acuérdense que esa frontera se está expandiendo ilimitadamente. Por allá fue y se compró un terreno. El hombre es un granjero y eso es lo que quiere, y es por la tierra que llegó. Llega con su familia en busca de la tierra, que era realmente como la esencia del sueño de la migración. Inclusive había épocas en las cuales a la gente la ponían a pegar un carrerón, y el que llegara primero a la meta, todo lo que alcanzara a correr era de él. O sea, así era que se repartía la tierra que era de los indios, ¿no? Eso después lo veremos, que no se nos olvide. Pero pues en esa época era la frontera agrícola ilimitada. Entonces el hombre empieza a cultivar la tierra. Tiene un hijo, que es Henry Ford, flaquito e enclenque, que al hombre no le gusta la tierra, no le gusta el campo, no le gusta cultivar. A el hombre le gustan los cachivaches, le gustan las maquinitas, le gustan las cositas. Entonces el padre piensa al principio que esto es un asunto de la infancia, pero nada, pasa el tiempo y el hombre se encarreta más y más con las máquinas. Entonces el papá, que siente un desprecio por la afición que tiene su hijo y porque no le gusta la tierra, dice que lo que pasa es que él es un ojalatero, y se lo dice peyorativamente.
Pero el hombre está encarretado con las máquinas por allá, logra meterse de asistente en un taller, a ver si aprende cosas en un taller de mecánica. A veces cuando ya era más grande iba a Detroit, y en Detroit averiguaba como qué cosas habían pasado, porque Detroit se va a volver una ciudad industrial importantísima, como qué cosas están pasando por allá. A ver qué pasa, ¿no? El hombre siempre obsesionado con las máquinas y con los inventos. Era curiosísimo, porque si hay algo en común a todos los inventores que hemos traído a nuestras historias es que son absolutamente curiosos. Un inventor es un tipo que siempre tiene ganas de saber cosas, que todo lo mira de otra manera, que imagina cosas que los demás no ven. Es la característica del inventor, y el hombre es curiosísimo, el hombre le jala todo, es cachivachero, de todo. Y entonces él trabaja, ya cuando es grande va a trabajar mucho tiempo con la General Electric, va a trabajar con Edison. ¿Se acuerda que nosotros habíamos hablado de Ford trabajando con Edison? Y se la llevan muy bien, además Edison es como su mentor, como su padre, pero el hombre está interesado es en la gasolina, en las cosas que son derivadas del petróleo. Entonces hay un momento en que Edison le va a decir, ¿sabe qué, man? Usted tiene un interés diferente al nuestro. No, lo nuestro es la luz eléctrica como fuente energética, y a usted lo que le gusta es el petróleo. Entonces, pues usted es muy divino, pero estamos en campos completamente diferentes, desarrollando cosas completamente distintas. Entonces yo le pido el favor de que se concentre en la electricidad, que es de lo que trata esto. Entonces Ford le dice que le agradece mucho todo lo que le ha enseñado, pero que no hay caso, ya no puede seguir trabajando con él, porque lo suyo es averiguar qué va a hacer con la gasolina. Alguna cosa se puede inventar con eso, vamos a ver. Entonces resulta que en todas partes se están inventando el automóvil. A alguien se le ocurrió eso en Alemania, eso está por un lado Benz, Daimler, se les ha ocurrido poner a un cilindro, ponerle ruedas a ver si eso anda. Todo el mundo está intentando encontrar una manera de desarrollar esta nueva forma de transporte. Pero hay problemas, tenemos hasta el motor, tenemos el motor de pistón. Diesel alcanza a inventarlo en Alemania, pero no tenemos cómo hacer que eso prenda, o sea, cómo hacer que se produzca una combustión ahí. Entonces, cada uno está inventando algo, que el uno el cilindro, que el otro las ruedas, que el otro el motor de 2 tiempos, pero juntar todo para que funcione. Además, cada vez que Ford iba a Detroit, pues llegaban los chismes, porque no es que ya existe el telégrafo. Pues con el telégrafo ya existen los chismes, ya usted puede saber qué está pasando al otro lado de la jugada. Entonces en Europa están hirviendo los inventos, y en Estados Unidos también, porque se están industrializando estas sociedades, se están industrializando de una manera simultánea, así que la carrera por los inventos se está dando en todas partes. Entonces Ford arranca a cachivachar lo que va a ser su invento, lo que va a ser su automóvil, y resuelve un problema. El tipo le da horas y horas y horas. Él va a conocer, pues era un tipo completamente loco para meter en los inventos, como un giro sin tornilla. Entonces se va a casar con una mujer que era amiga de la hermana, porque a ver cómo más le aparece una mujer a este man. Entonces se casa con una mujer que es la amiga de la hermana. El papá tiene la esperanza de que siente cabeza, se ponga juicioso y de una vez se dedique a la agricultura. Entonces le da un terreno, entonces el hombre llega y tala los árboles, los vende, y con eso vaya a hacer un garaje y se pone a cachivachar. Y la mujer, lo que pasa es que le hace la segunda, porque para ser así de cachivachero usted tiene que tener a alguien al frente, o si no, ¿cómo hacemos? Entonces la mujer con los hijos, la mujer enfrente, o sea, la mujer en la jugada para que el hombre mire a ver qué va a hacer. Sí, que eso siempre es un camello. Entonces el hombre empieza a hacer todas las cosas, a ver cómo a resolver el problema, y lo va intentando. Tiene un ayudante que está con él todo el tiempo, y pasan horas y horas y horas tratando de arreglar esto, a ver si nos va a funcionar. A él se le ocurre una idea que es muy buena. ¿Se acuerda que el petróleo nos servía para todo y no nos servía para nada? ¿Se acuerda que el petróleo nos servía hasta de tónico para la calvicie? En última le habíamos encontrado una utilidad en las lámparas de querosene.
¿cierto? Pero esas lámparas quedaron mandadas a recoger cuando Edison llegó con la bombilla y pasó su vapor por el Mississippi con 200 bombillos y todo. Entonces ya el querosene no era un uso específico para el petróleo. Entonces hay un momento en que, bueno, ya Rockefeller lo está comercializando, ya lo tenemos en barriles, ya lo transportamos en el ferrocarril, al cual le dedicaremos su propio capítulo. El ferrocarril, todavía no hemos contado debidamente la historia de lo que eso significa, pero ahorita estamos en esta. Entonces resulta que hasta ahí todavía no tenemos un uso concreto. Ford resuelve el problema de cómo va a prender esto. Lo va a prender con un derivado del petróleo que se llama la gasolina. Y eso nos resuelve el problema del motor de 2 tiempos, porque produce la chispa de combustión. Y después de darle una noche el ayudante, ya se va a dormir porque está cansado. Son las 2 de la mañana. Y después de muchas horas de esfuerzo, y después de mucho tiempo de estar clavado en ese garaje, lo logra. Prende el automóvil por primera vez. Cuando prende el automóvil le da un ataque, pero esto es un ataque. Una cosa que no se le había ocurrido a uno de ver lo visionario que era Ford, es que era miope. Entonces cuando va a sacar el carro del garaje, se da cuenta que no puede porque le falta un pedazo. No tiene la medida del garaje, lo calculó mal. Así que en ese momento, como lo calculó mal, lo que hace es quitarle un pedazo al garaje y sale. O sea, lo desbarata, el pedacito que no le permite lo desbarata. Y sale con ese automóvil. La esposa queda enloquecida, eso todo el mundo queda enloquecido, eso todo el mundo queda espantado. Y el hombre entra en la euforia más grande del mundo. Acaba de desarrollar su propio automóvil. No es que se lo invente, ya está inventado. Lo que pasa es que soluciona el problema de la combustión. Habían intentado el gas, habían intentado otras fuentes energéticas, pero el hombre logra con la gasolina conseguir la chispa. Y así ya tenemos el automóvil. Entonces ha nacido un modelo que se va a llamar el Ford T. Primero, ya tenemos el automóvil, ahora hay que conseguir una licencia para que ese automóvil ruede por las calles. Porque cuando empieza a rodarlos por las calles, lo primero que hay que tener es una bocina para avisarle a los caballos que ahí viene un automóvil, porque los caballos se asustan y se despistan y los niños le pegan un susto macho. Entonces hay que contarle a los niños, o sea, eso va alguien con una bocina diciendo que ahí viene el automóvil, que ahí viene el automóvil, para que la gente se dé por enterada que esto está sucediendo. Entonces el hombre arranca a buscar qué hacer con su invento. Entonces para buscar qué hacer con su invento, el hombre empieza, una vez que lo desarrolla, dice, bueno, eso ya está desarrollado, chévere, eso está muy bien. Ahora hay que masificarlo. O sea, lo chévere de este invento es que todo el mundo lo pueda usar. Es que todo el mundo tenga acceso al automóvil, que en aquella época era una cosa muy exótica, de millonarios sumamente sofisticados, algo tan escaso y tan sobrenatural como sería hoy día un viaje fuera de órbita para los turistas millonarios que están intentando vuelos por encima de la atmósfera, así como de tremendo era. No, la gracia de esto es que lo use todo el mundo. La gracia de esto es que se masifique. Pero ¿cómo lo vamos a masificar? Ford lo que va a hacer es resolver problemas, resolverlos. Entonces el hombre dice, ya tengo una idea. Había un tipo que se llamaba Taylor, que se había inventado la cadena de montaje. La cadena de montaje es fragmentar la producción. Entonces, en lugar de que todo el mundo haga todo, cada uno va a hacer un pedazo. En aquella época, por ejemplo, los chasis los hacían los Dodge. Sí, y eso había que traer los hermanos Dodge, y había que traer otra cosa y otro pedazo, y ahí se le iba uno el día. Entonces vamos primero a montarlo en un solo espacio, que no haya que irnos para todas partes. Este motor tiene que tener una capacidad reducida, porque no vamos a necesitar todo ese espacio que necesitaban las máquinas de vapor para poder mover las aguas y todo. No, esto lo vamos a necesitar, tiene que ser una cosa, digamos, manualita. Pero sobre todo vamos a fragmentar la producción.
Es decir, nos rinde mucho más si cada uno hace un pedazo. Haga de cuenta que para hacer un zapato una persona haga los cordones, otra persona haga las tapas, otra persona haga las suelas y otra lo cosa. Y eso resulta más rápido que si cada persona hace un zapato a la vez. Eso es una cadena de montaje. Entonces aquí unos van a hacer las ruedas, las llantas. Las llantas las sacamos de la bicicleta y se van a hacer de caucho. Sí, y las llantas de caucho ahorita les digo lo que va a pasar con eso y cómo va a incidir por acá. Otros son los chasis, otros van a hacer los motores y luego eso lo van a ensamblar. Con la cadena de montaje acaba de nacer la masificación del automóvil y esto es lo que realmente va a transformar toda la sociedad norteamericana y en el futuro el mundo. Como todos estos inventores son empresarios, el hombre monta una fábrica con la cadena de montaje. Entonces la idea es que esto se va a vender es por volumen, para que sea barato, para que la gente lo pueda usar, para que lo use el granjero común y corriente en esas vastas extensiones de Norteamérica, de Estados Unidos. Eso es enorme. Entonces, si nos inventamos, el automóvil lo puede tener todo el mundo, pueden recorrer enormes distancias. Entonces lo primero que hay que hacer es la propaganda. La propaganda consiste en lo siguiente: el automóvil es mejor que el caballo. Primero, porque no hay que alimentarlo 3 veces al día. Los caballos hay que alimentarlos 3 veces al día. Si nos ponemos las pilas puede correr más que el caballo, no me cansa. Recuerde que los caballos hay que estarlos cambiando cada determinado tiempo porque se cansan. El automóvil no se cansa. Los caballos van por donde quieren. Usted no siempre puede conquistar y gobernar al caballo. El automóvil sí lo maneja usted. Y el automóvil se va por donde usted quiere. Y enormes distancias van a ser posibles en los automóviles. El automóvil permite que toda la familia pueda montar en él y salir a pasear. Entonces esto se va a hacer por volumen, como los bombillos de Edison. ¿Se acuerda que Edison los vende por bombillo, por volumen? Bueno, pues esto también se va a hacer por volumen y se va a hacer a través de las cadenas de montaje. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para convencer a la gente? Primero, darle la ventaja frente al caballo. Por eso es que los motores de los carros se miden en caballos de fuerza. Porque no es que el caballo era la medida de la fuerza y del transporte hasta la época. Entonces ahora vamos a tener a todo el mundo montando en automóviles. Para eso se necesita, primero, subirle el salario a los obreros para que los puedan comprar. Y aquí se inventa una cosa impresionante. Una cosa es la producción y otra cosa es el consumo. Entonces lo que yo produzco, tengo que lograr que lo consuman, o si no, ¿qué hago? Pero para que lo consuman, tiene que tener capacidad adquisitiva. Entonces le sube el sueldo a los trabajadores para que los trabajadores sean los mismos consumidores de los carros que ellos están produciendo, para empezar. Por otro lado, tenemos el domingo como descanso, ¿cierto? Es el día del Señor. Pero ahora les va a dar el sábado, y así aparecen los fines de semana. Les va a dar el sábado y el domingo para que paseen. Porque si usted tiene el billete y tiene el carro, pero no tiene el tiempo para poder pasear, no le sirve el carro. Entonces necesitamos el tiempo libre y ahí van surgiendo los fines de semana. Y de esa manera tienen el poder adquisitivo y el tiempo para montar la familia en el automóvil y echarla a pasear. Y ya con eso tienen una parte fundamental de lo que van a hacer. Entonces ha llegado la era del automóvil y las familias empiezan a pasearlo. Poco a poco esto va cambiando la faz de la tierra, porque para que haya automóviles hay necesidad de hacer carreteras. Por primera vez entonces los adoquines y las viejas calzadas y los cascos de los caballos que estábamos acostumbrados a oír en todas las historias del siglo XIX y las carretas y todo eso, se tiene que acabar porque ahora viene el automóvil. Entonces, el mundo se empieza a transformar cuando el automóvil se masifique, cuando esto vaya a ser ya de uso popular. Un mundo entero va a desaparecer detrás del invento del automóvil. Por un lado, van a desaparecer los caballos como medio de transporte, no solamente por el automóvil, sino por otro de los inventos que vamos a contar también en esta historia que se hace, porque es el tractor. De una vez, o sea, ya que inventamos el automóvil, pues lo mismo le ponemos al arado unas ruedas
Y entre otras cosas por esa vieja deuda que tenía con su padre de no haber sido jamás un agricultor. Como esta es una frontera agrícola ilimitada, como la tierra es lo que constituye el sueño americano, entonces ponerle ruedas a un tractor, a lo que era un arado, pues es convertirlo en un tractor. Y así liberan al hombre de la yunta, liberan al hombre de esa esclavitud que era tan fuerte, que era arar la tierra manualmente. Entonces, de la mano van estos dos inventos. El uno, para congraciarse con ese deseo que siempre tuvo su padre de que él fuera un campesino, y eso le va a permitir a los campesinos elevar la productividad a un nivel impresionante, y eso va a disparar la capacidad de la producción de la tierra, porque en la Edad Media, si todo el mundo produjera full capacidad, eso no alcanzaba de todas maneras para alimentar a todo el mundo. Aquí esto empieza a producir excedentes, y va a hacer que ellos vayan a tener una frontera agrícola enorme, y esa frontera agrícola enorme va a hacer que se pueda alimentar todo el proyecto industrial y que les alcance para alimentar a otros países, cosa que no pasaría con la Unión Soviética, porque la colectivización forzosa, es decir, la destrucción del campo en aras de la industrialización, hizo que no pudieran producir suficiente trigo, y mucho más adelante, en los tiempos más duros de la Guerra Fría, un embargo de trigo, que era el que siempre le da Estados Unidos a la Unión Soviética, se consideraba tan grave como una bomba atómica en sí misma, porque era el hambre. Esa capacidad de producción de la tierra la va a inventar el arado, este tractor. Esas dos cosas se las inventa Ford, con el automóvil como medio de transporte, y con el arado como forma de, con el tractor reemplazando al arado. Los viejos caballos pesados empiezan a salir del escenario, a ser reemplazados por máquinas que funcionan por petróleo. Entonces escuchamos un tema de un grupo inglés que lo hemos puesto muchas veces en nuestros programas, que se llama Jethro Tull, y lo llaman así por el inventor del arado, y cantan a los caballos pesados que están desapareciendo cuando llegan las eras de los tractores, y dicen que el día que los varones del petróleo hayan desaparecido y se hayan secado las últimas gotas de petróleo, la gente extrañará estos caballos pesados que movían la tierra debajo de mí. Los caballos pesados que mueven la tierra debajo de mí ahora se están volviendo pocos, porque ya el tractor está en su camino. Esa es la historia de los caballos pesados que van desapareciendo. Con los caballos que van desapareciendo como modo de transporte y como forma de arar la tierra, van desapareciendo otros personajes que en su momento contaremos con pelos y señales, pero aquí, como estamos desarrollando la historia del automóvil, van a desaparecer los pistoleros y los vaqueros del viejo oeste, porque lo suyo era el caballo. Cuando llegue el automóvil, el mundo del oeste va a desaparecer, así como el mundo de los pueblos de la pradera desapareció para dar paso al oeste y a estas historias del progreso. Así también los vaqueros desaparecerán cuando llegue el automóvil, y el oeste será cosa del pasado y de las películas. El oeste se volverá un género del cine, y hay una película que cuenta esta historia que se llama El Pistolero, con John Wayne. Es la historia de un pistolero que le dicen que tiene cáncer, y ya no se usan los pistoleros, el hombre es una reliquia, le piden es más bien los derechos para hacer su biografía, se vuelve una curiosidad del pueblo, el hombre está fuera de su tiempo, y entonces decide que cuando llegue otro pistolero que estaba igual de viejo, igual de salido de época que él, se van a encontrar en la cantina y se van a echar una buena balacera, y en un duelo como Dios manda van a morir los dos, porque el tiempo los ha dejado atrás. Eso es lo que pasa con los pistoleros cuando llegue el automóvil. El automóvil empieza a transformar todo, porque al lado de eso empiezan las carreteras y las estaciones de gasolina, y el petróleo empieza a coger una importancia, porque por un lado están los automóviles, y luego más adelante en los aviones, y se va a poner, y ya todos los medios de transporte van a coger esta fuente energética, y ahí es cuando empieza a mandar la parada del petróleo. Entonces, en este momento, alrededor de las estaciones de gasolina, y luego van a empezar las cafeterías y esas largas carreteras, y más adelante en la era de Keynes esto se va a llenar de superautopistas, y las superautopistas van a determinar
determinar la formación ya de lo que son los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor del automóvil es que se va a dar la gran activación de la economía norteamericana en la posguerra, que los va a convertir en una potencia. Realmente el automóvil lo que los va a hacer a ellos una potencia planetaria en términos industriales. En términos bélicos pues la guerra, pero en términos industriales es el automóvil. Eso va a definir el carácter americano, eso va a crear, digamos, una simbiosis entre la gente en Estados Unidos y su automóvil. Más adelante vendrán las grandes máquinas, en la parte de atrás de los Buicks y de los Oldsmobiles va a criarse y a concebirse la generación de los 60 en el futuro. Y esto será, digamos, una parte fundamental de lo que van a hacer los Estados Unidos. Más adelante surgirá una ciudad que está totalmente determinada por los automóviles, que es Detroit. ¿Se acuerda que en Detroit estábamos teniendo los inventos? Bueno, pues Detroit será la ciudad de los grandes motores ya después, en los tiempos de la posguerra, y allá es donde se va a generar todo un movimiento musical que será el futuro de la música negra, que será la música soul, que estará ligada a los motores de la ciudad. Por eso el sello se llamará la Motown, y todos los rasgos de identidad de muchos de ellos van a empezar a darse alrededor de la generación del automóvil. Movimientos artísticos de gran envergadura como será el soul estarán ligados al sonido de los motores, porque será Motown lo que genere la música negra, la música soul, después en los años 60. O sea, la progresión de este invento va a determinar de forma esencial la historia de los Estados Unidos en el siglo XX, pero sobre todo la manera como se masificó, porque efectivamente él va a lograr que todo el mundo tenga un automóvil. Entonces, para lograrlo se inventa un montón de cosas. Primero, le subió el sueldo a los trabajadores para que tengan capacidad adquisitiva, tiempo libre para que puedan pasear, pero si no se les alcanza el sueldo para comprar el carro, entonces adivine que el crédito. Se inventó financiar los automóviles para que la gente los pudiera comprar. Entonces ahí les da crédito. Se inventó los incentivos. Cada tantos automóviles a usted le van a dar un premio. Entonces, todas las estrategias de lo que es el incentivo, de lo que es el crédito, de lo que es la financiación, se las inventa Ford paralelamente para poder vender los automóviles. Y con eso va generando lo que va a ser la sociedad de consumo. Lo que pasa es que el consumo, como él lo entendía, no era, digamos, suntuario, era un consumo que él consideraba absolutamente necesario, que era un automóvil para desplazarse en enormes distancias y facilitar la vida y crear tiempo libre. Ya después vendrá tanto el consumo suntuario. Al principio los Ford eran negros, solamente negros, entonces le decían que por qué no tenía carros de otro color. Dice que cualquiera puede tener cualquier Ford de cualquier color siempre y cuando el color sea negro. Entonces después le dicen, pero póngale colorcitos. Eso se va a demorar un montón de tiempo en entender que si los hace azulitos y verdecitos y rojitos, los va a poder vender mejor. Que hay un elemento suntuario en el consumo que no está ligado solamente a su utilidad y a su sentido práctico, sino que también hay como el toque de vanidad, el toque light, y que eso también es importante. Eso se va a demorar mucho en entenderlo, porque el hombre era un innovador, pero también tenía un concepto muy arraigado de las cosas. Entonces a él le gustaba el carro negro, ¿y para qué lo quiere de otro color? Ahí lo tiene negro, le funciona y le anda. Entonces, ¿para qué le quiere de otro color? Hombre, porque a mí me gusta rojito. Bueno, hasta que lo entiendan, eso más adelante va a desarrollar la sociedad americana en muchos sentidos, porque son los bienes de consumo ligero. Es decir, que las cosas tienen que tener también atractivos, no solamente prácticos, sino atractivos en otros sentidos, que las hagan vistosas y las hagan de alguna manera necesarias en otro sentido. Entonces ahí se va creando la sociedad de consumo alrededor de esto. Esto, digamos, sería en el futuro los enfrentamientos con el bloque socialista, que desarrolló inventos prácticos pero no sociedades de consumo. Entonces esto se va dando alrededor del automóvil, y las cosas cada vez se van transformando más y más. Entonces toda una forma de vida se va a dar alrededor de los automóviles.
porque efectivamente las familias viajarán por ellos, empezarán, ya no tendremos historias de vaqueros, sino historias de carreteras, y recorrer de un lado al otro de los Estados Unidos se convertirá en una manera de relacionarse con ese país. Existirá un nuevo género del cine a partir de eso que se llama el road movie, es decir, el cine de carretera, donde las historias todas transcurren en una carretera, la gente recorriendo carreteras, eso desde ahí hasta, desde Busco mi destino hasta Thelma y Luis, todas son historias de carreteras. Esto va, digamos, a crear toda una cosmovisión que después va a determinar cómo va a funcionar el planeta, no desde el invento, sino desde la masificación del invento. Eso es exactamente lo que hace Ford. Masificar el invento, hacerlo viable, hacerlo posible, hacerlo empresarial, hacerlo cadena de montaje, hacerlo financiación, y con eso va a crear la esencia de la sociedad industrial. Entonces con eso es que el automóvil arranca, ya después vendrán las competencias, vendrán las grandes ensambladoras, vendrá más adelante un personaje precioso que se llamará Tucker, mucho tiempo después, que se dedicará solamente a la seguridad de los automóviles, y que es el que en el futuro se va a inventar los cinturones de seguridad, los vidrios que se deshacen cuando se estrellan en lugar de estrellarse y degollar la gente, todas las historias que hacen que los automóviles se vuelvan seguros, vehículos seguros. Pero aquí, en este momento, estamos desarrollando el mundo del automóvil. Con el mundo del automóvil se desarrolla el mundo del petróleo, y ahí es cuando el petróleo pasa a ser una fuente energética de primera línea, y en la medida en que el automóvil vaya transformando la historia de los Estados Unidos, el petróleo se va volviendo esencial en la historia de la revolución industrial. El mundo industrializado es el mundo del automóvil. Todas las demás cosas lo van a hacer posible. Sin la electricidad no sería concebible, sin todos los inventos que hemos visto, pero el automóvil es el que le va a dar la característica fundamental, y es el que va a transformar físicamente el planeta a partir de su invención. Ahora, surgirán historias de crisis, ya después vendrán los conflictos de la época de la Gran Depresión que también le tocaron a Ford, y el hombre más adelante no entenderá las transformaciones que su propio invento generó en el futuro, digamos, a diferencia de los otros empresarios e inventores que eran capaces de potencializar su invento y entender las transformaciones. Este se va a quedar un poco colgado cuando vengan los grandes conflictos sociales de la depresión y todo eso, y el automóvil, los impactos llegarán desde la transformación, la libertad, las carreteras, el viento en la cara, todas las escenas de desierto, hasta el calentamiento global por combustible fósil, que es el que estamos viendo ahora. Todo eso pasará, pero el invento, el que hace posible esto, es Ford, y ese es el que va a transformar todas las características de la sociedad americana a partir de la masificación de esto. Entonces, con el automóvil y con el tractor, el mundo industrial ya tiene, por un lado, cómo rodar por todas partes, o sea, ya tiene cómo transportarse por toda la inmensidad, no solamente a través del tren, sino a través del automóvil y de las carreteras. En el futuro, los automóviles prácticamente dejarán de lado a los trenes, porque las superautopistas que se van a plantear como una manera de activar la economía después de la recesión y después de la guerra, van a convertir este país en el país de las grandes autopistas. Pues tanto que la licencia de conducir hoy por hoy es uno de los documentos más importantes de identidad, y el tema de las migraciones, que en su momento se consideraron la mayor riqueza de la nación y hoy son vistas con ojos completamente diferentes, pasa por si les dan licencia de conducir o no a los emigrantes. Eso, digamos, es el tema que se está discutiendo ahora. Pero en ese momento, de todos los barcos llegaron personas que ayudaron a crear esa nación y que fueron vistas con la capacidad para aportar en su momento. Entonces, el automóvil y el tractor
son los que van a potenciar esto, porque ya los campos se van a hacer muchísimo más eficaces, muchas más hectáreas se van a poder cultivar con los tractores, ya se van a tener productividades muy altas, y eso es lo que va a retroalimentar que vengan más migraciones, porque cada vez hay más posibilidades de tierra, hay más posibilidades de comida. Mientras Europa sigue con sus ciclos de hambre, aquí se están abriendo las fronteras, y no solamente la frontera sino la productividad a través de los tractores. Entonces todo esto, todos los mecanismos los está haciendo posibles Ford. El papá nunca le perdonó que no fuera campesino, y lo del tractor ni siquiera le permitió que aliviara las tensiones de haber sido una persona diferente a aquella para la cual lo crió. Pero el automóvil va a generar un boom tan impresionante que se cuentan historias como una ocasión en la cual Ford iba por ahí y vio a un sepulturero que estaba cavando una tumba gigantesca, pero una tumba realmente muy grande. Entonces le dice, bueno, ¿y usted o sea, ¿a quién va a enterrar ahí? Pues esto no tiene la forma de un ser humano, sino es que el que vamos a enterrar quiere que lo entierren con su Ford T. O sea, de ese tamaño era la fiebre que esto va a desatar, y la manera como el hombre va a ver que su invento revoluciona el mundo. La sociedad industrial es verdaderamente incomprensible sin la masificación del automóvil y sin el tema de las cadenas de montaje. Ahora, las llantas vienen del caucho. ¿El caucho de dónde viene? El caucho viene del Amazonas, el caucho viene del Guainía, viene de las caucherías. Y eso va a generar unas historias dolorosísimas en nuestro continente y en nuestro país, porque cada vez que se saca una latica de látex, eso es un día entero desangrando un árbol, mientras las sanguijuelas desangran al que desangra el árbol. Y eso son, imagínese, de una latica de látex que usted recoge en un solo día en un árbol, ¿cuánto necesita para 15 millones de automóviles que van a llegar a producirse en una cadena de montaje? Todos. Por eso era que la necesidad de la demanda de caucho era absoluta, y se generaron emporios terribles como la Casa Arana, y estas historias que llegan a ser muy dolorosas en nuestro país quedaron consignadas tiempo después en una novela que se llama La Vorágine, de José Eustacio Rivera. Porque uno dice, bueno, ¿y para dónde lleva todo ese caucho? Pues para las cadenas de montaje. Hasta cuando en Malasia pudieron cultivar el caucho, y más adelante crearon el caucho sintético. Mientras todas estas cosas pasaron, la Vorágine contaba la manera como ese caucho se sacó de la sangre de nuestras historias. O sea, mucha gente también marca por esto, ¿no? Los pueblos de la pradera que van desapareciendo a medida que se hacen primero los ferrocarriles, y luego las autopistas y los vaqueros. Y la gente y los pueblos indígenas nuestros que van quedando atados también a la historia del desarrollo del automóvil. Entonces esto va a transformar absolutamente todo, porque se va a volver una forma de vida, toda una mirada del mundo, todo lo que es el nomadismo, lo que es recorrer estos pueblos, lo que es llegar a la oficina, lo que es trabajar, todo esto se va a desarrollar alrededor del automóvil, y después van a venir las grandes ensambladoras. Pero las grandes ensambladoras, después la General Motors y todas ellas, van a trabajar sobre el mismo esquema: la cadena de montaje, la gasolina como combustible, los sistemas de financiación y crédito como acceso al nuevo producto, y por lo tanto este inventor es el que va a dar origen al mundo industrial como los Estados Unidos lo van a concebir, el mundo de los automóviles. Y ahí sí el proyecto del norte abarcará la totalidad del territorio, creando un margen de identidad enorme, que es la relación que tiene una persona de Estados Unidos con su carro. Es, digamos, la relación más cercana que puede tener, porque se le va a convertir en una prolongación de su propia vida. Ya después vendrán los supertrancones en las superautopistas, cosas que llevarán el impacto en el futuro, y después vendrán todos los conflictos alrededor de las ensambladoras y todo eso. Pero la idea es la que Ford se inventa en este momento en que se está desarrollando el mundo industrial. Entonces aquí estamos desarrollando, por un lado la electricidad, por el otro lado el teléfono, por el otro lado el telégrafo, por el otro lado estamos desarrollando todo lo que son las hidroeléctricas, la fuerza del agua para poder mover los motores. Estamos desarrollando todo esto, que es un proceso de
aceleradísimo de construcción de un mundo que va surgiendo en muy pocos años. A todas estas, esto está sucediendo entre finales del siglo XIX, mediados y finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En un periodo de más o menos unos 70 años, la Tierra se transforma completamente con esta cantidad de inventos. Y en la medida en que Ford vaya creando sus inventos y se vaya asombrando ante las transformaciones que surgen, va a aparecer otro de los inventos que nos va a llevar a una nueva perspectiva del mundo. El invento viene de muchas partes, como todo. Hay un modelo inglés que lo tenían desde el siglo XVIII, pero es muchas veces inventado. Pero en esa época no sabían qué hacer con él. Luego lo habían hecho los franceses, luego lo había hecho Christopher Scholl y Carlos Glidden, que decidieron vender la patente por $15,000. La presentaron en una exposición en el centenario de la independencia de los Estados Unidos, pero fue opacada por el teléfono de Graham Bell, porque el teléfono de Graham Bell, pues imagínense, eso sí era muchísima novedad. Entonces finalmente se lo van a vender a una compañía que en ese momento hacía armas, pero que después va a comprar la patente, no para venderlas, sino para alquilarlas. Y más adelante lo van a poder hacer, ya las van a poder vender. El invento en Estados Unidos lo hace Scholl, y después dice que sin duda él le dio a la humanidad un gran servicio. Este invento es la máquina de escribir. Ahora vamos a tener las máquinas de escribir, y las máquinas de escribir hacen posible el mundo de las corporaciones, hacen posible la burocracia, hacen posible que las mujeres puedan trabajar como secretarias en las empresas, hacen posible que exista toda la papelería, porque antes existía la imprenta, pero toda la papelería de oficina se hacía con plumas y con caligrafía. Ahora la vamos a hacer a máquina, cualquiera lo puede hacer. Y con la máquina de escribir hay otro invento que es importantísimo, que es el papel carbón, una mezcla de carbón negro y parafina caliente que se pone en la parte de atrás de una hoja de papel. Y con eso usted puede copiar, porque en lugar de hacer 700 veces la misma hoja, usted le pone este papel con parafina, eso la dicha, porque entonces le puede copiar varias veces lo mismo. El papel carbón, sin papel carbón no se puede hacer ninguna de estas cosas. El primero de los personajes que va a utilizar la máquina de escribir para escribir una novela, y con eso nos va a desarrollar toda una nueva generación literaria, es Mark Twain. Entonces novelas como Tom Sawyer y como Huckleberry Finn ya se van a escribir a máquina, y ahí empieza otra historia. Entonces el macroinvento es el automóvil, porque define el carácter de la sociedad americana de aquí en adelante, y el que lo populariza es Ford. Pero la máquina de escribir nos va a hacer posible las corporaciones, las empresas, todos los inventos como el de Rockefeller, que es toda esa corporación. Esto a manita, hágame el favor, recibo por recibo a mano, no rinde, no aguanta. Pues todos los inventos de Ford y todas las grandes fábricas que él llegó a construir necesitan toda una capacidad empresarial que le va a dar la máquina de escribir. Y los teclados, los describían como algo que escribía todas las letras juntas, que las podía poner todas al mismo tiempo, y que era tan rápido como la pluma. Con el tiempo se va a hacer más rápido que la pluma. Con el tiempo nos va a dar paso a las grandes novelas, y entonces las historias de Mark Twain, las aventuras de Tom Sawyer, las aventuras de Huckleberry Finn, las historias de Jack London, y todo esto que va a suceder también en la literatura, que se va transformando en la medida en que los inventos están transformando la sociedad americana, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces,
desde los espacios del viejo garaje de Henry Ford, de donde no podía salir el automóvil sin quitarle un pedazo a la madera, desde el ojalatero que nunca le interesaba la tierra sino las máquinas, desde los inventos que llegaban de Detroit, desde la gasolina como fuente energética, desde los paseos dominicales en familia, desde el mundo de las autopistas, de las carreteras, desde los viejos caballos que desaparecen en la nostalgia de los caballos pesados, desde los tractores que van creando la frontera agrícola, llenándola de trigos y de cereales, y las profundas transformaciones que el mundo va a tener a partir de eso. En la narración, Diana Uribe, en la producción, Ernesto Díaz, y para ustedes, feliz fin de semana.